Baixapa, Peinaco, Arape, Roime Yema, Penendive, Pujo, esa son Rupive, Coaco Tembe, Pojera, Guaraniña, Neñe, a Oñe, PM, David Galeano Olivera, a Mombeuse, PM, Guaraniña, Neñe, Omajeja, PM, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Rupive. Son las 7 de la mañana, 4 minutos, Ocoy, Arabó, Irundé, Araboí. Estamos iniciando nuestro programa de la semana de Guaraniña Ñeñe, este espacio que se emite por Radio Libre 1200 AM y que sale bajo la responsabilidad del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Les damos la más cordial bienvenida y deseamos que esta sea una excelente jornada para todos nuestros oyentes. Opa, ve, orerendúa, vejina, o ñaneretato y sacuella bebé, ambuete tanubi, y cuajaisa, etañan de la pizza paraguayo, paraguaya, oño y co ambuete tanubi, a coaña y catú pujo esa son vive, o genduña niñe e guaraní, haubecueva ahí, omomba eguazú, ñande purajei, haupaitemba yaburecoa con ñaneretame, a Ojexaucaba, Ñanderecó, Paraguay. Una de las actividades más importantes que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní ha venido desarrollando a lo largo de 32 años, desde el año 1985 hasta la fecha, ha sido la promoción y la difusión de actividades culturales, tales como charlas, conferencias, seminarios, congresos, sobre distintos aspectos que hacen a la lengua guaraní y a la cultura popular del Paraguay. Cultura popular ya era mongo ñeñe peñan de Tabarandú, eh, ya es ese castellano de nuestro folclore. Y desde ese punto de vista nos sentimos muy complacidos, satisfechos con el trabajo que nos tocó desarrollar a lo largo de todo este tiempo, pues hemos visto una cantidad muy importante de jóvenes, de adultos, acercándose a estudiar, a apreciar, a valorar, a ayudar a fortalecer a la lengua guaraní. Ñande yiko a haisha a ape romon bebo haisha je BPM heta ara ñane ñe hoja sa si oiko así haumi ana teko te mañana bohasa bewe katupe te saraipe a peina ko anga teko te ñamomba eguasu a ñamomba de te pe ñane ñe ko anga oparu pire yo je puru bo eja o cuera be tupao be pelle ko harbi ñane anginunguera ndibe imabe oñita pisa oñi eta ya bueno anime ku hi oti a dohi sauka seibe iñe ako anga ka tu ya sau par pire i ñandera pisa kura oñi amba ite o mombare te be ñane ñe o ha juwe a pepe timba ne ponamba je peba te ko te ya pisa hape ñamombe a Yagüero Ayubú. En ese sentido, queremos recordarles a ustedes que el 29 de junio pasado nos tocó participar del tercer Congreso de Literatura Paraguaya realizado en Ciudad del Este por la Universidad Nacional del Este. Una participación numerosa de jóvenes estudiantes universitarios y quienes en todo momento demostraron su gran interés por el idioma guaraní y particularmente por la difusión que está teniendo. La Escuela Pepeña Morandúa, Universidad Nacional del Este, Oje Saramú, Aeomomba Eguazú, a nosotros nos dieron la oportunidad de conversar con la gente sobre la figura de Augusto Roa Bastos y el idioma guaraní. Hace pepe amombe opa de pepe temba na me medio ye eva. Augusto Roa Bastos go genio ya kwe Paraguay 1917 be. Imitabi a eu homa kuritu ha isindi oiko ituru be.
Peape te imba te cotenga coi teníamos ba Iguazú be Geseo y coa que upepe. A eoña ya upepe guaraní mato hendú. A guaraní ha epeñe oye puruga petaba y turupe. A epecha habe okakoa. A oyapo guaraní vipeñe ete. Una conclusión que nosotros acercamos a los jóvenes universitarios del este es que Roabastos, sin ninguna duda, fue un auténtico guaraní hablante, ya que prácticamente 1 o 2 años de su vida ya pasó a vivir y a desarrollarse en la ciudad de Iturbe, en el departamento de Guairá. Y eso nos lleva a una situación muy concreta, muy específica, de entender que si en Iturbe la gente habló mucho más guaraní en ese tiempo, obviamente Augusto Rabastos no vivía en una burbuja, él formaba parte de esa comunidad y escuchaba todos los días hablar guaraní. Peape teimba ni por una menos mon beua pe imagina que todos hemos gente pe esa cuape a cuepe oye guaraní oye hisaramo jaco anga. Y también esta semana, el miércoles 5, nos tocó participar de una charla con un grupo numeroso de jóvenes, aproximadamente entre 400 o 500, en Villa Lisa, aquí cerca de la radio, en el Colegio Cerritos, donde una cantidad muy numerosa, como les decía, de jóvenes de séptimo, octavo, noveno grados y del primero, segundo y tercero de la media, nos acompañaron en una bulliciosa jornada compartiendo todas las novedades que hoy tenemos en materia de idioma guaraní en la región, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, y también ese hecho tan llamativo, tan interesante para los jóvenes, que es la difusión del guaraní a través de internet. Upepe Romombe Ukuri Subecuera, Oima Ikoaba, Oimimia Indo Ikoaiba, pe guaraní Koanga Were Komahape Wikipeta, o llega pe Wikipedia guaraní. Pero ese acá Kuri Subecuera, Paisa Guamarandú, Pepe Oñemogendaba, Teco Becuera, John Lennon, Teresa de Calcuta, Maisi Malú, Getabea Puitepe, pero ese acá Kuri Subecuera, Cuero esa moja momba eguaso ayupembae. Y pajabe, hoy Kokuri Bete, pura hei, Oñondi de Pa, Neponace Paraguay. Peapeativo Kokuri, Colegio Cerritos, Coape Villa Elizabeth. Con estas dos referencias queremos ponerles al tanto de la serie de actividades que al interior de nuestra institución o fuera de ella nosotros venimos desarrollando desde hace 32 años en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Una labor por demás satisfactoria y que en gran medida a nosotros nos congratula el hecho de encontrar tanta gente joven, sobre todo, que muestra mucho interés por la promoción, por la difusión y por el fortalecimiento de la lengua guaraní. Antes de ir a escuchar una canción, quiero también invitarles muy especialmente de hoy en una semana, el próximo sábado, sábado 15 de julio, en el local del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, aquí en la ciudad de Fernando de la Mora, se desarrollará el tercer Congreso de Terminología, Intérpretes y Traductores, que es organizado por ACA, un organismo interno del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, liderado por el profesor Carlos Ferreira Quiñones. Este congreso tendrá un costo de 50.000 guaraníes y se iniciará a las 7:30 de la mañana. Repito, es en el local del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, aquí en Fernando de la Mora, en Julia Miranda Cueto, 1721, entre R y Tres Corrales y Tonono. Queremos agradecer como siempre a nuestra compañera Claudia Inoue, quien en la semana pasada
y nos hizo un acompañamiento en el programa, ya que no pudimos estar por causa de esta gripe tan fuerte que nos tocó ya prácticamente a mucha gente. Entonces agradecerle a Claudia la gentileza para con nuestro programa y bueno, vamos a pedirle a ella entonces escuchar una primera canción de un extraordinario paraguayo, un paraguayo modesto pero capaz, un paraguayo que recorrió todo el país y el exterior difundiendo lo nuestro, el gran amigo Rudy Torga. Vamos a escuchar este hermoso himno a la condición humana, a los principios de la libertad, a los principios del respeto, del amor, que es Donde mi canto pasó, de Rudy Torga por Juglares.